Vamos a la palabra para esta tarde y quiero tomar el escenario que es propicio de hoy en el mundo cristiano. Hoy hacemos una celebración que conlleva toda una semana denominada la Semana Santa o la Semana Mayor. Y desde esta perspectiva quiero tomar el escenario que hace más de 2000 años ocurrió allí en Jerusalén. Y era la entrada triunfal que hacía un hombre. Y que dentro de esa entrada triunfal que un hombre hacía, se formaba una algarabía, se formaba un momento de fiesta, un momento de gozo. De por sí se celebraba la Pascua, que es el recordatorio de salir de una cautividad egipcia por más de 400 años. Y esa fiesta de la Pascua quedó oficializada dentro del pueblo judío. Y que cada vez que la celebraban, estaban recordando lo que Dios había hecho con ellos, de sacarlos de una cautividad a una tierra prometida. Para ellos tiene mucha significancia esta fiesta de la Pascua. Es como una especie de grito de independencia, como un 20 de julio para nosotros. Para ellos es una fiesta muy especial, que de por sí la llevan dentro de toda la semana. Pero en este día, como el de hoy, hace más de 2000 años, hubo una entrada triunfal de un hombre a través de una asna o de un burro, como se dice usualmente. Allí se le preparó toda una dinámica para que fuera llevado y fuera entrado a esta población. Pero la historia bíblica narra que el conglomerado de personas que habían en el entorno de esta gran fiesta fueron partícipes de esta entrada triunfal de un hombre que ellos mismos denominaban que era un rey, que ellos mismos denominaban que era una persona especial para el momento. Tanto así que en su corto ministerio, años atrás, esta persona hacía milagros, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, duplicaba, triplicaba en cantidad de los panes y los peces. Y una serie de cosas que quedaron atónicos toda esta gente, y por esta razón lo estaban apartando como un rey, que aunque no tenía corona, no tenía cetro y no tenía un lugar aquí en la tierra, ellos lo denominaban desde esa perspectiva, que era un rey. Y aprovecharon el escenario, aprovecharon la fiesta que se estaba dando como judíos que eran, para poderlo divulgar y para poderlo exaltar. Tanto así que a la entrada de Jerusalén, de su Sión, dice la Escritura, comenzaron a gritar en una forma exclamativa: Hosana, Hosana. Y esta frase de Hosana llevaba a que toda la multitud lo hiciera de una forma unida. Dicen los historiadores que Jerusalén estaba rodeada, tenía sus puertas, y una de ellas estaba siendo catapultada por esta turba gritando estas arengas para poder celebrar esta gran fiesta a través de este rey que ellos estaban proclamando. Pero por las otras puertas estaba entrando la tropa del imperio romano, al cual asistía en ese momento de la historia. Y dice que entraban los corceles con sus carruajes, entraban sus generales, posiblemente llegaban de alguna guerra, de alguna conquista, como usualmente ellos hacían a diario. Pero allá no había nadie que celebrara o que aplaudiera a estos grandes guerreros montados en sus grandes corceles. Pero por este lado del pueblo sí había una gran algarabía, y no estaba entrando ningún corcel, solamente estaba entrando una asna montando a un personaje que ellos denominaban el Rey Salvador. Y todo esto me trae a mí al corazón sentir cómo pudo haber sido ese momento de éxtasis para ellos en su fiesta de Pascua, poder divulgar todo esto. Y se estaba dando porque ellos estaban ya cansados del yugo romano. Habían sido esclavos por más de 400 años, pero ahora la historia los lleva una vez más a una esclavitud en este imperio que estaba siendo asediado sobre ellos. Y vieron que esta era la oportunidad de poder sacar a un rey y colocarlo allí en la palestra del imperio romano. Todo esto llevó a mirar y a observar a los entendidos de la política del momento, a los entendidos de la ley,
cómo la muchedumbre levantaba a un hombre y lo exclamaba como un rey, al punto que gritaban Hosana, Hosana en las alturas. Esto me lleva a reflexionar un poco y a tomar el día que hoy celebramos como entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y a exclamar una frase que es muy usada en los momentos de auxilios o en los momentos de urgencias, como es la frase de SOS, la cual así he titulado la enseñanza de este día, SOS. Y se necesita tener un auxilio, se necesita tener un socorro, se necesita un salvavidas hoy más que nunca. Y usted va a decir, pero ¿por qué, pastor, si lo que está contando fue muy bonito y lo narra la historia bíblica? Es más, Zacarías el profeta en el capítulo 9, versículo 9, de antemano ya lo había profetizado lo que ahora esta gente estaba viendo, entrar el Mesías como un rey. Y entra en una asna que significa humildad. No estaba entrando en un corcel de guerra como aquellos que estaba tomando el imperio romano. Pero ¿a dónde entro a mirar con objetividad la historia que estoy narrando? ¿Por qué estoy hablando de un SOS que se necesita hoy divulgar? Que viene dando vueltas como bolita de nieve y está creciendo. Porque esta misma gente que decía Hosana, Hosana, ¿sí?, y exclamaba sobre su rey, le botaba sus mantos a la entrada, colocaba allí un tapete para que pudiera pasar la asna con el rey. Después de unos días, dentro de la misma fiesta de Pascua, ahora lo que era bueno, como era el Mesías, ahora lo convierten en malo. No habían pasado la semana cuando ya estaban diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. A lo bueno lo tildaron ahora de malo, y lo que era malo en su momento lo ponen bueno. Suelten a Barrabás, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Y estas exclamaciones eran las mismas personas que el día domingo estaban haciendo una entrada triunfal en la Jerusalén. ¿Por qué cambian la retrospectiva de lo que días anteriores estaban elevando, ahora lo tiran por tierra? Y aquí donde entro yo para que usted haga una reflexión en esta noche ya y pueda mirar por qué estamos pidiendo un SOS, y más para la iglesia de Cristo, que es la conocedora de la palabra de Dios. Usualmente esto lo podemos ver reflejado hoy, donde posiblemente la iglesia se congrega un domingo como hoy, viene, alaba, viene y ora, viene y recibe palabra, pero cuando se sale de este escenario parece que todo se fumó y volvemos al ritualismo religioso, volvemos a las costumbres paganas, volvemos a la mecánica religiosa. Y esta gente hacía esto, proclamaba Hosana, Hosana en las alturas, y a los 3-4 días estaba pidiendo que ese rey que ellos mismos proclamaron ahora fuera crucificado. Esto no se entiende en una mente racional, desde luego, pero así como se vivió en aquel momento de la historia, se sigue viviendo hoy. Lo adoramos y lo exaltamos de labios, pero con el corazón hundido, y terminamos flaqueando en la historia de nuestra vida. El profeta Isaías nos regala un fragmento de la historia bíblica que quiero tomar en el capítulo 5, por favor, versículo 7. Y allí nos muestra el acontecer de la historia del pueblo de Israel. Y quiero leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Mire cómo narra esta historia. Dice la palabra: la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son un huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró río de sangre, esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Ay de aquellos que acaparan cada casa y se apropian de campos tras campos, hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en país. El Señor Todopoderoso me ha dicho al oído: muchas casas quedarán desoladas y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña
solo producirán un tonel, y 10 medidas de semilla darán tan solo una. Ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor. No tienen en cuenta las obras de sus manos. Por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Por eso el sepulcro ensancha su garganta y desmesuradamente abre sus fauces. Allí bajan nobles y plebeyos con sus juergas y diversiones. El hombre será humillado, la humanidad doblegada y abatido los ojos altivos. Versículo 16. Pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia. El Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Los corderos pastarán como en praderas propias, y las cabras comerán entre las ruinas de los ricos. Ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira, y el pecado con sogas de carreta. Dicen que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Ay de los valientes para beber vino, de los valentosos que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá, y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Señor de Israel, del Santo de Israel. Vemos a través de esta escritura del profeta Isaías cómo la palabra enmarca una historia de un pueblo que había sido liberado en años anteriores, pero que ahora está caminando a un exilio, está volviendo a una cautividad que estaba a las puertas. Y entra el profeta a exclamar de una forma contundente. Y si ustedes notaron, alguno o la mayor parte de los versículos manifestaban un ay. Y cuando escuchamos esta frase ay, está basada a una desobediencia del pueblo. Y fue muy recurrente el texto. Y hablaba de esta crueldad que estaba pasando dentro del pueblo de Dios, que no es diferente a hoy, en pleno siglo XXI, donde sigue transmitiendo todos estos flagelos que está sumergido dentro del pueblo. Hoy acabamos de observar, esta mañana estuvimos allí y estaba contando lo que pudimos observar. Sigue igual la historia, no ha cambiado. Pero hoy la humanidad abre un espacio de festividades religiosas motivadas a exaltar al Dios que parece que habita en el corazón de ellos. Pero lo que se exalta es más a una religiosidad y no a una relacionabilidad con el que los llamó. Y volvemos la festividad en una parte religiosa, arcaica, que se mantiene en el tiempo, pero que no produce un cambio en el corazón del hombre. El hombre sigue sumergido en los flagelos del pecado, del delito, de las iniquidades. Y la entrada triunfal de aquel que un día lo quiso hacer, posiblemente no se ha dado en el corazón de nosotros. Aquí esta entrada triunfal a la cual me estoy refiriendo es la entrada de Cristo al corazón del hombre. Por eso estoy enmarcando que se tiene que hoy gritar un SOS, sí o sí se tiene que dar. Se necesita un auxilio, se necesita un socorro oportuno, se necesita que podamos tomar un salvavidas y sabemos que el único que lo puede hacer es Cristo. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón
fosilizamos el corazón y dejamos que el corazón se convierta como un corazón de piedra, posiblemente no vamos a alcanzar a ver las buenas nuevas de salvación que Él trae para su pueblo. Allí se celebraba una entrada triunfal, pero que a la postre a lo bueno le dijeron malo y a lo malo le dijeron bueno. Y que hoy sigue siendo la misma tendencia en pleno siglo XXI. Vivimos desde luego en épocas donde posiblemente las cosas habían sido malas y que siguen siendo malas, sino que dejaron atrás lo santo, dejaron atrás lo puro para inundarse en pensamientos, inundarse en palabras, inundarse en prejuicios que solamente cierran el corazón del hombre. Estamos en tiempos malos, dice el apóstol Pablo. No lo podemos esconder, no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad. Pero la iglesia tiene que entender que la entrada triunfal el Señor la quiere. Él quiere entrar triunfalmente, encontrar a una iglesia santa, pura y sin mancha. Quiere encontrar a su novia ataviada, como dice la palabra. Quiere entrar y encontrar una novia que esté haciendo lo bueno y no lo malo. Pero desafortunadamente nos encontramos en delitos y pecados y estamos viendo a una cultura que se ha acomodado, que se ha permeado a lo malo y no a lo bueno. Y estamos ahí inundados en esto. Por eso el evangelista en su palabra, capítulo 24 de Mateo, allí nos deja una palabra muy clara y nos insta el escritor en su capítulo 24, versículo 35, y nos habla para que nosotros podamos hacer referencia de lo que Dios quiere enseñarnos y quiere hablarnos a nuestros corazones. El versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Posiblemente podemos engañar, posiblemente podemos distraer, pero la palabra de Dios no puede ser burlada. La palabra de Dios no puede ser burlada. Y Pablo lo dice y lo ratifica en la carta que le escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo que está allí, en el versículo 7 y 8. Es muy contundente lo que dice Pablo y lo estuvimos practicando hace unas semanas atrás este texto. Y dice en el versículo 7, capítulo 6, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Lo está diciendo la palabra. Lo está hablando muy claramente el apóstol Pablo. De Dios nadie se burla. Pero vemos, y por eso hablo de un SOS, se necesita un auxilio, porque vemos la humanidad burlándose de los mandamientos, de los preceptos, de las ordenanzas que el Señor había establecido en su palabra. Y hoy casi que la ignoramos, hoy la relegamos, hoy no está como un pilar fundamental para la humanidad, cuando en su tiempo lo hubo. Se practicaba en casa, se enseñaba en los colegios, era el manual de un hogar, era el manual de las entidades. Hoy ya está desapareciendo y se toma más bien como una burla. Pero dice la palabra y nos enseña que de Dios nadie se burla, que lo que sembramos, de eso mismo vamos a recoger. Mis amados y mis amadas, en esta tarde necesitamos volver a la senda antigua. Mientras haya tiempo, dice la palabra, busquemos de Dios. Los tiempos se están acortando, las profecías se están dando, lo que queda es muy poco. La venida de Cristo es una realidad. Pareciera que no. Mientras tenga tiempo, haga el bien, agrade a Dios, haga su bendita voluntad, como lo narra la palabra de Dios. Por eso hablamos mucho de la obediencia y la inculcamos en el corazón del creyente. Pero ¿qué pasa? La obediencia del creyente no depende de las circunstancias. No depende de una circunstancia el poder obedecer.
Dice la historia que Adán pecó en el paraíso. Adán pecó en ese huerto del Edén, que yo creo que era un éxtasis para ellos. Pero la historia me narra que Jesús obedeció en el desierto. Esto, mirándolo con más lupa, veo que la obediencia del creyente no depende de las circunstancias. Adán pecó en el paraíso, pero Jesús obedeció en el desierto. Y cada quien de los que estamos hoy aquí presentes, cada quien de los que estamos en casa, se engaña con la mentira que más les gusta. Y somos especialistas en crear mentiras para poder engañar. Pero a Dios no se puede engañar. A Dios no se puede engañar. Engañará a sus padres, engañará a sus amigos, engañará a no sé a quién, pero a Dios no se puede engañar. Por eso podemos decir que el sol sale para quienes, para buenos y para malos. Eso está en la palabra, no lo digo yo, la palabra está registrada. Pero la sombra del Altísimo de Dios, la sombra del Espíritu Santo, solo puede estar en aquellos que deciden entrar bajo la sombra del Todopoderoso. Solamente está diseñada para aquellos que deciden salirse a un paso, pedir un auxilio, pedir un socorro, salir de la mazmorra que se encuentran, salir de delitos y pecados, salir de la iniquidad. Solamente está diseñado para aquellos que toman esa decisión y poder estar bajo el abrigo del Altísimo. No nos engañemos, a Dios no se le miente. Ten cuidado con lo que llamas bueno y no lo es, porque la gente está pendiente, la gente está observándote. Tú eres una fuente de vida, tú eres una luz en medio de la oscuridad, y el mundo entero, el mundo de las tinieblas está pendiente de lo que usted está haciendo. Lo decía esta mañana y lo repito ahora. Nosotros como cristianos, como iglesia, somos una carta leída para el mundo. Somos una carta de presentación. Nosotros somos lo que hacemos que el reino de Dios se establezca en este lugar de tinieblas. Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, porque Él es Dios, Él es soberano, pero Él permite que su amada, su novia, la iglesia de Cristo, pueda ser la embajadora de su reino aquí en la tierra. Tú eres un representante legal, tú eres un plenipotenciario, tú eres un embajador del reino, tú tienes credencial de reino. Pero desafortunadamente estamos pidiendo un SOS porque la iglesia, la misma iglesia de Cristo, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, la misma iglesia de Cristo. Y tú no estás llamado para eso, tú estás llamado para tener una verdad que es universal y que se llama Cristo Jesús. Pero no podemos dejar que este flagelo entre en el corazón y permea la iglesia de Cristo. No lo podemos dejar. Lucas, el evangelista, en el capítulo 11, versículo 23, nos habla a través de la palabra. Es una palabra apostólica, capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra del Señor: el que no está de mi parte está contra mí. Ojo con eso. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Pregunto, ¿a dónde estás? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de las tinieblas o del lado de la luz? ¿Eres fuente de agua dulce o eres fuente de agua amarga? Te tienes que decidir. ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres luz o eres oscuridad? La palabra está siendo clara. El que no está de mi parte está contra mí. Y el que conmigo no recoge, lo que hace es esparcir. Y Dios te ha dado palabra. Espárzala como Dios quiere que se dé. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con nuestras actuaciones. No seamos tropiezo para muchas personas. No hagamos que terminemos deshonrando a nuestro Dios. Posiblemente las actitudes, los pensamientos, las palabras, las acciones que a diario hacemos, deshonramos a nuestro Dios. Y lo que estamos es dañando, haciendo pieza de tropiezo, piedra de tropiezo, para que otros puedan conocer del Señor.
Nosotros no estamos llamados para eso. Nosotros estamos llamados para edificar, no para destruir. Nosotros estamos llamados para salvar, no para condenar. Pablo en su palabra, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 6, nos insta para que esto se pueda dar en el corazón de la iglesia. Pablo capítulo 5, por favor, versículo 6 y versículo 8 de la palabra del Señor dice: que nadie los engañe con argumentaciones vanas, que nadie, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, dice la palabra. Esa es la tendencia a la cual la iglesia tiene que vivir. Vivir como ángeles de luz. Que nada ni nadie nos pueda engañar. Que nada ni nadie nos pueda sacar del camino. Que nada ni nadie nos pueda disfrazar. Que nada ni nadie nos pueda tocar la bendición que ya tenemos adquirida por Él. Que nada ni nadie nos pueda sacar del rumbo de ser santos como Él. Necesitamos pararnos en la brecha. Es un tiempo para poderlo ver. Es un tiempo para poderlo observar. Y dentro de esto que estoy hablando, de este SOS, se necesita entrar en una dinámica. Si queremos tener una entrada triunfal de Cristo en nuestro corazón, necesitamos purificar, limpiar algunas sintomatologías que han hecho daño a nuestro ser. Y que viene como flagelo, viene navegando lentamente, no se siente, pero está entrando, está permeando el corazón de la iglesia. Que se haga allá afuera, pues están en el mundo, pero que se haga dentro de la iglesia, ahí es donde viene el caso. Y ahí es donde viene la frase del título: se necesita hoy un auxilio, se necesita una urgencia hoy más que nunca. ¿Con quién? Con la iglesia, porque la iglesia está siendo permeada por estos flagelos a los cuales voy a nombrar. Si queremos que Cristo entre en nuestro corazón, a nuestra vida, necesitamos mirar estos flagelos que están a la orden del día. Y quiero hablar de algunos síntomas que dañan la entrada triunfal de Cristo a nuestro corazón. Y entre esas tengo como número 1 el materialismo. Está siendo algo que viene permeando por mucho tiempo y está cayendo en la iglesia. Hoy los púlpitos se habla mucho de prosperidad, y no estoy en contra que el hombre sea próspero, porque Dios lo permite que seamos prósperos. Pero nos hemos inundado en este punto del materialismo. Y el versículo 8 del capítulo 5 del profeta Isaías nos lo dejó claro, y lo dice allí la escritura del Señor. Ese capítulo 5, en el versículo 8 dice la palabra: hay de aquellos que acaparan casas tras casas y se apropian de campos tras campos, hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. Y lo digo una vez más, no estoy en contra que tú puedas tener propiedades, no estoy en contra de que puedas tener empresa, no estoy en contra de que puedas tener trabajo, no estoy en contra de que puedas tener un bienestar económico, porque si eres un hijo de Dios estás calificado para eso, para que puedas tener los recursos que vienen del reino de Dios, para que puedas sustentar su casa, su familia, y puedas vivir en la plenitud del Espíritu, como se debe vivir, como vive un príncipe de un rey. No vive por diosero, vive bien. Y lo felicito si está en esa dinámica, pero no puedo confabularme con aquel que se está sumergiendo en este flagelo del materialismo. El materialismo no es bueno, no es sano. Termina cerrando la entrada triunfal del Dios humilde y manso. No podemos percibir esa sustancia que Él solamente lo tiene, ser un hombre humilde y manso. Nótese que la historia narra que Él entró fue en un asno. Él no entró en el corcel grande, riguroso de guerra, bravo. No, entró en un asno. El asno significa humildad. Pero estamos dejando que nos permee este contagio, como es el materialismo.
Tenemos que reconocer que la avaricia, es decir, el deseo desmedido de tener, de comprar, de prosperar, nos llena de afanes que poco a poco vuelven infructuosa nuestra vida espiritual. Se va menguando la vida espiritual. No quiero que me lean mal el mensaje. Pueden tener sí, pueden tener sus comodidades sí, y deberían de tenerlas. Pero no podemos dejar que este materialismo que el mundo ofrece tan fácil ahora domine en nuestros corazones, porque terminamos siendo arrogantes, altivos, prepotentes, orgullosos, y no tenemos un corazón sensible a la voz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que los afanes de la vida y el engaño de la riqueza son como espinos que ahogan la semilla de Dios en nuestro corazón y no permiten dar fruto de lo que el Señor quiere. Eso lo dice la palabra. Eso lo dicen los evangelistas. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra: no os afanéis. No nos afanemos. El afán nos lleva a sumergirnos en este materialismo. Y cada vez que tenemos algo queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Pero desde la perspectiva del afán. Y entramos en este flagelo al cual me estoy mencionando, como es el materialismo. Pero hay un segundo síntoma que daña la entrada triunfal de Cristo en nuestro corazón, y es el hedonismo. Es una tendencia que está ahí, y quiero que me acompañen al capítulo 5 una vez más. Vamos a tener abierta la Biblia allí en este capítulo, versículo 11 al versículo 13. Mira lo que dice la palabra. Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. Y en sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas. Pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Vamos al versículo 22, por favor. Dice: ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Si usted está mirando allí, es una tendencia. El hedonismo es una tendencia que está a la luz de hoy. El hedonismo es una corriente filosófica que está entrando de una forma cautelosa al corazón de la iglesia. Es una corriente filosófica que considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Es decir, que son personas que piensan que la verdadera satisfacción del ser humano está únicamente en los placeres y todo aquello que puede producir placer: el sexo, los vicios, la glotonería, las diversiones y todas estas tendencias que hoy están a la orden del día entran a ser una filosofía que está dañando el corazón del hombre. Se ha denominado como el hedonismo. Es una tendencia filosófica que está a la orden del día de hoy. Estas tendencias, como el materialismo, como el hedonismo, no deja que haya una entrada triunfal de Cristo en el corazón. Se cierra, porque la tendencia hace que esto se vuelva un Dios. Entonces hay una felicidad, se está buscando felicidad, pero no de la forma como la palabra lo menciona. Lastimosamente, muchos cristianos que no han tenido en cuenta real el verdadero amor de Dios con el cual el Señor los compró, no van a encontrar desde luego una satisfacción de su vida en Dios, sino aún en los placeres que el mundo ofrece. Y triste, porque esta tendencia hace que el hombre, el cristiano, caiga en el engaño del enemigo y nos hace creer que los placeres del mundo, la vanidad de la vida, está ahí a la orden desde esta perspectiva. Y la iglesia ha caído en esta tendencia, en buscar placeres, en buscar el gozo en el sexo, buscar el gozo en la vanagloria, buscar el gozo en la glotonería, porque ahí también entra esto. Y si ustedes no sabían, es un pecado la glotonería. Lo dice Deuteronomio, está allí registrada una palabra. Esto, entrar a hacer esto, a Dios no le agrada. Nuestra verdadera satisfacción tiene que estar en Dios y en todo lo que Él nos pueda dar, en lo que venga de Dios, en lo que esté en su voluntad. Es la forma de poder ser satisfechos y poder estar en una vida diferente. Solamente cuando viene ¿de quién? De Dios. Pero hay
otra sintomatología que daña la entrada triunfal de Jesús a nuestra vida. Y está a la orden del día igualmente, el relativismo. Es otra tendencia, es otra filosofía que está allí. Y dice el versículo 20 del capítulo 5 que leímos ya: hay de lo que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es una tendencia que está entre los muchachos hoy, la juventud. Es una tendencia que está permeando el corazón de la juventud. El relativismo es una corriente filosófica como el hedonismo, que está destruyendo poco a poco, pero con mucha fuerza, las bases de la sociedad. Y dentro de ellas encontramos específicamente el núcleo de la familia. Está permeando los hogares. Pero el relativismo, la verdad, siempre está relacionada ¿con qué? Con el sujeto que la piensa. Es decir, que para ellos no existe verdades o conocimientos absolutos ni universales. Ellos se acomodan. Y por eso la escritura del profeta dice que a lo bueno se le dice malo, y a lo malo se le dice bueno. Se acomodan a como mejor les parece. Y esto hace que no podamos tener un corazón abierto, porque hay normas que están establecidas por la palabra. Hay mandamientos, hay preceptos, ordenanzas que ya fueron establecidas con un tiempo atrás por Dios y que quedaron enmarcadas en su palabra. Y aquí en ella hay una verdad universal que se llama Cristo Jesús, al cual vino a enseñarnos una verdad. Pero cuando entramos en este flagelo del relativismo, cambiamos el concepto. De lo bueno le decimos malo y de lo malo le decimos bueno. Para un chico de 15, 16, 17 y 18 años es normal tener relaciones sexuales con su novia o con su novio. Eso para ellos es bueno, porque le da entusiasmo a su cuerpo. Ahí entra el hedonismo, entra la filosofía del placer, que es esta palabra. Entonces el chico que está en esa tendencia hormonal donde su cuerpo le está cambiando, que posiblemente ni sabe por qué le está cambiando, entran a buscar el placer en el sexo, entran a buscar el placer en las cuestiones pasajeras que a la postre le pueden traer daño a su corazón. Pero no ven que es en la palabra que en realidad es donde puede haber alegría y gozo. No ven que es aquí. Entonces aprovechan el escenario y a lo que ellos piensan que es bueno, le dicen que sí, porque hay un placer ya en el cuerpo. Y eso es lo que está hablando aquí el profeta. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero lo dicen por la conveniencia que hay. La filosofía, las tendencias hacen que el muchacho crea que eso es bueno. La chica que comete un error y queda embarazada prematuramente, pues lo mejor y lo más práctico es abortar. Para ella eso es bueno, pero a mí la palabra me dice que no. Y así sucesivamente nos vamos a encontrar con una cantidad de tendencias filosóficas, ¿sí?, por el hombre, que nos está llevando a tener que decir: estamos en un SOS hoy más que nunca. La tendencia está a la orden del día, se está permeando la juventud como nunca antes. La tecnología está haciendo un daño garrafal, cuando debería de ser para poder ilustrar más la palabra y poderla llevar más lejos. Pero esto nos está dando una indicación que estamos a las puertas de la venida de Cristo. La palabra de Dios nos declara que si hay una verdad universal, que la verdad no depende de quien lo piense, que la verdad no depende de las personas ni de una cultura. La verdad es Dios y está expresada en su palabra. Por eso el evangelista Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está establecido en la palabra. Pero nosotros hoy no tenemos esa verdad absoluta. No tenemos una verdad universal, cuando sí existe, que se llama Cristo Jesús. Y cuando esa verdad absoluta, universal, que se llama Cristo Jesús, no permea, no está en nuestro corazón, entonces a lo bueno le podemos decir malo y a lo malo le podemos decir bueno. Porque ya hay un relativismo
Ya hay una cosa allí en el corazón del joven, en el corazón de las jovencitas que hoy están a la orden del día. Y tengo un cuarto síntoma que daña la entrada triunfal de Cristo en nuestro corazón: la parte del intelectualismo. Y lo dice el profeta en el capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra: hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. ¿Y es malo ser inteligente, pastor? No, si va auspiciado por el Espíritu. Pero aquí vemos que es otro acontecimiento, es otra tendencia que está a la orden del día. Está el materialismo, está el hedonismo, está el que acabamos de mencionar, el relativismo, y ahora está el intelectualismo. Estos son ismos que están ahí enmarcados, que es una tendencia que está hoy, que usted posiblemente como padre no la ha observado, pero está ahí. La palabra de Dios es clara. El conocimiento, dice Pablo en la carta a los Corintios, que envanece, dice que envanece. Y lastimosamente eso es lo que a muchos cristianos no les permite fructificar. Pues se han llenado ¿de qué? De conocimiento. Se han llenado de tanta teología, de conocimiento intelectual. Se han llenado de tanto conocimiento científico, humano, y comienzan a menospreciar las prédicas, la palabra de Dios. La comienzan a mirar como un segundo renglón, ya no sirve, porque el conocimiento ha entenebrecido la mente del hombre. Esto no lo digo yo, lo dice la misma palabra. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, por favor me acompaña allí, lo dice y lo deja muy explícito en su escritura. En la primera carta a los Corintios capítulo 8 versículo 1 dice la escritura del Señor: en cuanto a los sacrificios a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Y hoy vemos esta tendencia que está corriendo de una forma apresurada. Y hay muchas personas que dejan de congregarse, como lo decía al principio, porque las predicaciones ya no le parecen buenas, ya comienzan a ser insípidas. Lo que el pastor o el líder predica de aquí hacia allá ya no tiene un fundamento para el crecimiento de su corazón. Ya eso no me hace ensanchar el corazón. ¿Por qué? Porque entró el intelectualismo, entró el conocimiento, y eso va envaneciendo. Yo no estoy en contra que se eduque, yo no estoy en contra, porque soy pionero de que vayas a la universidad, que tengas conocimiento y que tengas conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando entra este intelectualismo a funcionar desde la perspectiva humana, vas a perder conocer la sabiduría de Dios. Y lo vemos a través de la historia. Se nos olvida que necesitamos agradar a Dios y que la palabra de Dios es la que da frutos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y esto a la postre, ¿qué nos va a dar? Humildad. No nos vamos a vanagloriar por lo que sabemos. Somos humildes y mansos para poder dar palabra a los que necesitan. El capítulo 3 de Pablo a los Corintios, en la primera carta, también nos habla un poco sobre esto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Me encanta a mí ese texto. Yo no estoy en contra de que te prepares. Yo no estoy en contra de que adquieras intelecto. Y bueno, para que sus hijos puedan ir a la universidad. Estoy encontrando que personas adultas quieren volver a retomar estudios, y es excelente. Pero que esto no envanezca, que esto no se salga más allá. Porque si llega a ser prepotente, ser orgulloso, ser altivo por causa del intelecto que estás consiguiendo, déjeme decirle que la palabra pasará a ser un segundo plano. Y aquí Pablo en esta carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, lo está dejando claro. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, háganse ignorante para así llegar a ser sabios. La forma de llegar a ser sabios es de una forma mansa y humilde del corazón. Ahí se llega a establecer esto. Tenemos que reconocer que aunque tengamos mucho conocimiento, y ojalá lo tengamos, en lugar de envanecernos, en lugar de ponernos altivos,
Tenemos que ser humildes para reconocer que aún tenemos mucho que aprender. Cuando entra esa humildad al corazón, es cuando más vamos a aprender. No desde la perspectiva de altivez. Sí, el intelecto es bueno, sí, vamos a prepararnos. Pero que ese intelecto que estoy, ese conocimiento que estoy adquiriendo en la universidad, en el curso, no sé a dónde, no me vaya a sacar de una humildad. Porque la palabra está siendo clara. Y Pablo en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios lo deja establecido. Y dice en el versículo 2, 8:2 de Corintios, dice la palabra: el que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saber. Está hablando con aquellos que se creen muy eruditos, con aquellos que se creen muy sabios. Y lo deja ratificado en este versículo: el que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debería saber. Le falta todavía. Mientras respiremos, mientras caminemos en este mundo, vamos a aprender. Somos personas que estamos en un proceso de aprendizaje. La misma palabra del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses 1:6 dice que el que comenzó tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Quiere decir que a la altura que usted tiene, en el conocimiento vasto que tiene usted, está siendo perfeccionado todavía. No se la creas todas. Porque este flagelo está a la orden del día. Ser una persona intelectual no es que sea malo, pero si eso te va a quitar la humildad y eso te va a llevar a una prepotencia, eso se va a llevar a un orgullo, eso se va a llevar a una altivez, déjeme decirle que prefiero no saber nada. Pablo está diciendo: necesitamos ser humildes, y cada vez que escuchemos la palabra tenemos que recibirla en nuestro corazón, no como intelectuales ni como científicos, sino como niños, dejando que Dios nos hable y nos sorprenda cada día más. Cuando eso ocurra en su corazón, está ensanchando para que Cristo entre y pernote en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay un corazón sensible, hay un corazón humilde, manso. Pero el intelecto, el relativismo, el hedonismo y este materialismo que hoy está a la orden del día nos está haciendo mucho daño. Por eso Isaías lo ratificaba. En cada versículo que leímos de este capítulo 5 de Isaías, usted va a notar que siempre comienza diciendo ¡ay! Y ese ¡ay!, cuando está ratificada una palabra, es porque hay desobediencia del pueblo. Y esta desobediencia no deja que haya una entrada triunfal en el corazón del hombre. Por eso te pido, amada iglesia del Señor, que lancemos un SOS. Hay que darle un auxilio a la iglesia. Tiene que haber un socorro oportuno, porque se está permeando estas filosofías que están a la orden del día. Esto no se habla mucho de un altar, pero está a la orden del día. La iglesia se está metiendo en filosofías como las 4 que acabo de mencionar y muchas más que hay, y está siendo su corazón endurecido. No tiene sensibilidad a la voz de Dios, y por eso el Señor no puede entrar en muchos de los corazones, aunque existen dentro de la iglesia, porque hace rato estos flagelos tomaron la iniciativa del corazón del hombre. Pero necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos volver a la humildad, necesitamos mirar al consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. Y tú eres partícipe para que pueda ensanchar su corazón y Él pueda pernotar en su vida y en tu casa. Por eso hoy te invito a que me acompañe a hacer una oración delante del trono de la gracia. Colócase en pie, por favor. Amado y eterno Padre, agradecido por tu palabra. Estamos, Señor, dando inicio a una semana de reflexión, a una semana donde queremos ensanchar nuestro corazón y dejar que tu presencia inunde nuestra alma, cuerpo y espíritu. Bendito Dios, hemos entablado esta palabra donde dice el profeta Isaías que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Estamos, Señor, sumergidos en tendencias como el materialismo, como el hedonismo, como el relativismo, como el intelectualismo. Bendito Dios, estos ismos hacen tanto daño en el corazón del hombre. Por eso venimos delante de tu presencia, Señor, a levantar un SOS como iglesia, para que seas tú permeando, Señor, de amor, de tranquilidad, de gozo, de paz, de dominio propio.
Que sean los frutos de tu Espíritu, Señor, en medio de su pueblo. No queremos, bendito Dios, seguir caminando si tú no vas adelante. Ayúdanos, Señor, a que la iglesia sea permeada por tu amor y por tu gracia y por tu poder. Que todos estos flagelos que están a la orden del día entrando en el corazón de la juventud, de los hogares, que está destruyendo mentes, cuerpos, almas, está destruyendo todo nuestro ser, bendito Dios. Hoy pedimos tu ayuda, o pedimos el socorro oportuno que solamente viene de ti. Ayude a tu iglesia, Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos donde tu palabra dice que serán malos. La venida tuya está próxima a la tierra, Señor. La palabra profética se está dando en su cabalidad. Hoy pedimos, Señor, que tenga misericordia por tu pueblo y que tu pueblo, Señor, sea dándonos libertad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.